Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, y también personas que se añaden a estas reflexiones para aprender a vivir la vida de una forma diferente, agradable para nosotros mismos y para nuestro prójimo. Como entre las preguntas que me hace la gente, me dicen que hable de la prudencia. Entonces hoy vamos a hablar de la prudencia. ¿Qué es prudencia o qué es ser prudente? Prudencia es actuar, hablar con mucho cuidado, de forma justa y adecuada, con mucha cautela, con moderación, con previsión, con reflexión. Ser muy precavidos, ¿qué es lo que se hace o se dice? Para evitar consecuencias funestas que puedan producir ofensas o daños o dificultades o males e inconvenientes a otras personas. Entonces, antes de actuar, antes de hablar, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos elementos y pensar que no vamos a ofender o hacerle daño a alguien con nuestra actuación a la ligera o con nuestra manera de hablar a la ligera. Siempre tenemos que meditar con sabiduría, con mucha inteligencia, pensar antes de hablar. Eso es la prudencia. Una persona, hombre o mujer, prudente, se le considera una persona cuerda, que razona, una persona sabia, que hace muy bien las cosas, actúa con sabiduría, es aplomada, que no se apresura a actuar o a hablar, porque se cuida de ir a ofender o de ir a hacer cosas mal en ese momento, que después tenga que arrepentirse. Una persona precavida también, porque hay que prever las consecuencias futuras, lo que ha de suceder más adelante. Esta persona prudente también actúa con mucho discernimiento, distingue lo bueno, lo malo, distingue en qué momento se puede hablar y en qué momento no se puede hablar, porque no todos los momentos son indispensables o útiles o propicios para hablar o para hacer algo. Entonces, tiene que la persona tener ese discernimiento para poder distinguir entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo recto, lo no recto. Esa persona tiene que actuar con mucha sabiduría y ser muy moderada en su actuar, en su hablar, en su pensar. Nosotros tenemos en la Biblia muchos ejemplos, pero solamente voy a leer aquí en Mateo 10:16, cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que fueran a predicar, pero les decía que tenían que ser prudentes como serpientes. ¿Y qué es una serpiente? Una serpiente no ataca, sino es atacada. La serpiente se queda quieta esperando que alguien la ataque, le haga mal, le haga daño. Si ella es atacada, ella también entonces se defiende, pero ella no lo hace antes, sino que se queda ahí, o a veces huye. Esa es la prudencia de la serpiente. Entonces el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, ustedes tienen que ser muy prudentes como la serpiente. Y sean sabios y sencillos y humildes, actúen con sabiduría y verá que todo les va a salir bien y les irá muy bien en su vida. Actuarán bien y serán reconocidos, serán aplaudidos y serán escuchados. Entonces la persona prudente es una persona muy apreciada en la sociedad, en la comunidad, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en el negocio. Una persona prudente es muy apreciada y valorada. Entonces nosotros
a veces tenemos que imitar a aquella gente que es muy prudente. También hay un ejemplo en Primera de Samuel 16:18 que dice en Samuel, dice que está hablando del rey David, cuando lo contrataron a él para que le tocara a Saúl, al rey Saúl en ese entonces, que él era perturbado por espíritus malos, entonces llevaron a David que tocaba el arpa, y él tocaba el arpa allá para que Saúl tuviera un poco de tranquilidad y de paz. Entonces dice en el verso 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras. Que Dios lo tiene así, con esa prudencia a ese joven. Yo se lo recomiendo para que lo traigan aquí al rey y toque el arpa. Entonces dice que David era prudente en sus palabras. Él no hablaba más de la cuenta, como se dice vulgarmente, hablar más de la cuenta, sino que pensaba primero muy bien para hablar con sabiduría, para que fuera entendido y para que la gente, nadie se fuera a molestar o a incomodar por causa de sus palabrerías a la ligera. Entonces él no hablaba a la ligera. Aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 5, también dice que, en el verso 5 dice que David salía a donde quiera que Saúl le enviaba. Es decir, que el rey Saúl enviaba a David a muchos lugares a hacer muchas comisiones y él lo hacía, y dice que se portaba prudentemente. Y como era tan prudente, dice que el rey Saúl lo puso sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos del rey Saúl. Pero dice que él actuaba prudentemente. Entonces ahí vemos, en el primer verso vemos que dice que él pensaba y hablaba con prudencia. Y aquí ya era que actuaba con prudencia, todo lo que hacía, lo hacía bien, con sabiduría, con sensatez, con esa inteligencia, y por eso entonces el rey Saúl confiaba en David. Así que nosotros debemos tener en cuenta todos estos detalles, todos estos elementos para que en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana o nuestra vida personal, nosotros podamos sabernos comportar y no ofender ni hacerle mal a nadie, sino que la gente viva y de ese ejemplo que nosotros les damos. Entonces les aconsejo que lean la Biblia y aprendan, porque la Biblia nos enseña a ser muy prudentes. Y pidámosle a Dios también para que Dios nos dé prudencia y sabiduría y conocimiento, y así mismo vamos a ser felices y hacemos felices a los demás. Que mi Dios los bendiga a todos, sigan adelante.